Y así es como yo digo, así es como dice Cantinflas. Pero Cantinflas dice también, dice, bueno, yo que veo. Hoy revelamos algo que nadie se había atrevido a revelar hasta ahora, un inquietante secreto que rodeó los últimos días de Mario Moreno, el icónico Cantinflas, y que cambió para siempre la forma en que percibimos la muerte de este gigante del cine mexicano. Durante décadas, el mundo creyó que había fallecido en paz, víctima de un cáncer de pulmón, pero nueva información y relatos de sus allegados revelan que la realidad era mucho más compleja, envuelta en silencio, decisiones ocultas y tensiones emocionales que nunca se hicieron públicas. En esta investigación, revelaremos cómo Mario luchó contra enfermedades crónicas agravadas por el estrés y un horario laboral agotador, enfrentó dilemas familiares relacionados con herencias y la gestión de su imperio artístico, y tomó decisiones audaces sobre su tratamiento médico que nadie se atrevió a cuestionar, todo para proteger su dignidad y preservar su imagen pública. También profundizaremos en los conflictos internos que enfrentó, la profunda soledad que mantuvo oculta, las negociaciones silenciosas sobre sus regalías y la gestión de su legado, demostrando que su muerte no fue solo un evento biológico, sino un proceso plagado de decisiones estratégicas, emociones reprimidas y secretos celosamente guardados. Algunos informes incluso sugieren que sabía que surgirían rumores tras su fallecimiento y se preparó para mantener su imagen intacta, protegiendo a su familia y el recuerdo de su carrera, una faceta de Cantinflas que nunca se ha mostrado, una que desafía todo lo que creíamos sobre el final del hombre detrás de la sonrisa. Este video es imprescindible para cualquiera que desee comprender la verdad detrás de este ícono, descubrir detalles oscuros que revelan su humanidad, sus debilidades y su valentía suprema, y comprender que no todo lo que nos han dicho sobre su muerte es cierto. Así que, suscríbete al canal y dale a me gusta para ayudar a mantener este tipo de contenido investigativo y misterioso, ya que tu suscripción marca la diferencia en el crecimiento del canal y garantiza que más personas puedan conocer la verdad. Si puedes, apóyanos aún más con un super gracias para que podamos seguir brindándote revelaciones exclusivas y detalladas. Si no puedes apoyarnos económicamente, deja un comentario con la parte de esta historia que más te sorprendió. Queremos conocer tu opinión e interactuar contigo. Quédate hasta el final del video porque la revelación final impactará profundamente tu percepción de Cantinflas y cómo afrontó sus últimos días. Te garantizo que conmocionará a todos los que creían conocer la historia completa de este ícono mexicano. No te pierdas ni un detalle, porque el inquietante secreto oculto de la muerte de Cantinflas finalmente será revelado. Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes, quien más tarde sería conocido mundialmente como Cantinflas, nació el 12 de agosto de 1911 en la Ciudad de México, en un barrio obrero marcado por la pobreza y la vida sencilla, donde las calles estrechas y los viejos edificios reflejaban la difícil vida cotidiana de las familias que luchaban por sobrevivir. Desde pequeño, Mario estuvo expuesto a las duras realidades de la vida urbana, aprendiendo desde pequeño a lidiar con las limitaciones económicas y los desafíos sociales que formarían su carácter resiliente y su capacidad para observar el comportamiento humano con una mirada aguda y crítica. Su padre trabajaba con las manos y su madre se dedicó al cuidado de la casa y la familia, pero los recursos siempre fueron escasos, y la necesidad de contribuir al sustento del hogar lo obligó a asumir responsabilidades desde muy joven, trabajando en pequeños oficios como vendedor ambulante, ayudando en tiendas e incluso realizando tareas que requerían valentía e improvisación, aprendiendo a tratar con diferentes tipos de personas y situaciones difíciles. De niño, enfrentó momentos de hambre, enfermedad y privaciones que dejaron profundas cicatrices en su psique, desarrollando una aguda sensibilidad y una refinada percepción del sufrimiento ajeno, cualidades que posteriormente se reflejarían en el humor que cautivaba a las masas. La calle se convirtió en su primera escuela, donde observaba a comerciantes, transeúntes, niños y adultos, absorbiendo gestos, voces, expresiones faciales y matices del lenguaje, creando un repertorio de comportamientos que se transformarían en personajes y escenas memorables a lo largo de su carrera artística. A pesar de la dura realidad que le tocó vivir, Mario poseía una curiosidad insaciable y una alegría natural que se manifestaba en pequeñas bromas, juegos y actuaciones improvisadas frente a vecinos y familiares. Estas primeras experiencias fueron fundamentales para forjar su talento innato para la comedia. La infancia de Mario también estuvo marcada por frecuentes cambios de residencia y la convivencia con familiares, situaciones que requirieron una adaptación constante y que contribuyeron a su espíritu observador y a su capacidad para comunicarse con astucia, aprendiendo a negociar, persuadir y gestionar conflictos con creatividad. Desde temprana edad, desarrolló una fascinación por los espectáculos callejeros, el circo,
el vodevil y los títeres, elementos que le ofrecieron un escape temporal de la crudeza de la vida cotidiana y despertaron en él el deseo de convertirse en alguien capaz de transformar el sufrimiento en alegría, el dolor en risa y la realidad en arte. Su educación formal fue limitada y fragmentada, pero Mario compensó esta carencia con autoformación y observación constante, aprendiendo a leer entre líneas la vida cotidiana, absorbiendo historias, chistes y formas de expresión popular que más tarde se convertirían en esenciales para el desarrollo de su singular estilo de humor. Además de las dificultades materiales, Mario enfrentó momentos de soledad e inseguridad emocional, sintiendo a menudo el peso de una infancia marcada por la falta de ocio estructurado y la necesidad de madurar rápidamente. Esta combinación de duras experiencias y la observación detallada del mundo que lo rodeaba fue crucial para la formación de un personaje que, si bien sencillo y humilde, transmitía inteligencia, astucia y empatía al público. La combinación de sufrimiento, ingenio, observación y creatividad temprana creó una base sólida que le permitiría a Mario, de adulto, transformar los recuerdos de su difícil infancia en actuaciones cargadas de emoción y humor, logrando que cada gesto, expresión e improvisación transmitieran la autenticidad de alguien que vivió y sintió intensamente los desafíos de crecer en la pobreza, pero que nunca perdió la capacidad de soñar, reír y cautivar a los demás con su singular perspectiva de la vida. El contacto con la dura realidad de la calle, sumado a su curiosidad e inteligencia emocional, le permitió a Mario construir una identidad artística que trascendió el mero entretenimiento, convirtiéndose en un espejo de la sociedad, capaz de reflejar sus contradicciones e injusticias a través de personajes que, si bien cómicos, eran profundamente humanos. Esta sensibilidad, nacida de su difícil infancia, sería la base del carisma y la empatía que conquistarían a millones de personas en todo el mundo. Cada pequeña experiencia, desde la observación de vendedores ambulantes hasta la convivencia con vecinos y familiares en condiciones adversas, contribuyó a su repertorio emocional y social, desarrollando en él una capacidad única para interpretar el mundo de forma humorística y crítica. Una habilidad que se convertiría en su marca registrada y que aún hoy es estudiada y admirada por actores, historiadores y fanáticos de su obra. El camino de Mario Moreno al estrellato estuvo marcado por un esfuerzo incansable, una creatividad desbordante y una capacidad única para conectar con el público. Estas cualidades comenzaron a manifestarse en su adolescencia, cuando participó en pequeños grupos de teatro y espectáculos de variedades, desarrollando habilidades de improvisación, ritmo cómico y presencia escénica que se convertirían en la base de su inconfundible estilo. Mario exploró diferentes formas de expresión, desde breves sketches en ferias y circos hasta presentaciones en teatros modestos, siempre atento a las reacciones del público y buscando maneras de provocar una risa genuina sin perder la autenticidad de sus actuaciones. Este periodo de experimentación le permitió perfeccionar su lenguaje corporal, uso vocal, pausas dramáticas y jerga popular, incorporando elementos de la vida cotidiana mexicana que conectaron con públicos de todas las clases sociales y crearon una conexión inmediata. La creación de su icónico personaje, el Peladito, no fue un hecho aislado, sino el resultado de años de meticulosa observación de la vida urbana, combinada con su capacidad para transformar el sufrimiento humano, la ingenuidad y las contradicciones en una comedia inteligente capaz de entretener y, al mismo tiempo, reflexionar sobre profundos problemas sociales. Al interpretar al Peladito, Mario no solo provocaba risas, sino que también ofrecía una crítica velada a la desigualdad, la burocracia y la corrupción, utilizando el humor como herramienta de crítica social, algo que se convertiría en un rasgo central de su obra y diferenciaría su estilo del de otros comediantes de su época. Su ascenso a la fama comenzó en la década de 1930, cuando tuvo la oportunidad de actuar en películas mexicanas modestas, pero estas ya demostraban su singular talento y capacidad para transformar guiones sencillos en actuaciones memorables, ganándose elogios de la crítica y el público por igual y consolidando su reputación como un artista versátil e innovador. Mario comprendió intuitivamente la importancia de reinventarse constantemente, experimentando con diferentes roles, estilos cómicos y formatos narrativos. Esto le permitió adaptarse a la cambiante industria cinematográfica y mantener su relevancia a lo largo de las décadas, siempre equilibrando el humor popular con la inteligencia y la sensibilidad. Durante las décadas de 1940 y 1950, su carrera despegó, consolidándose como uno de los mayores íconos del cine mexicano y dando a conocer su nombre internacionalmente, especialmente a medida que sus películas comenzaban a distribuirse en países latinoamericanos y Estados Unidos. Mario demostró que el encanto, el ingenio y la humanidad de su personaje trascendían las barreras culturales y lingüísticas,
conquistando a públicos diversos y expandiendo su influencia artística. Mario poseía un agudo sentido del ritmo y la sincronización cómica, transformando a menudo escenas sencillas en momentos inolvidables a través de gestos sutiles, expresiones faciales y diálogos improvisados que sorprendían tanto a directores como a compañeros de reparto, revelando un talento que iba mucho más allá de la mera comedia y se acercaba a la performance refinada. También comprendió la importancia del repertorio, la repetición consciente y la experimentación, trabajando incansablemente en ensayos y ajustes a sus escenas, perfeccionando cada detalle de sus movimientos, entonación e interacciones con otros personajes, lo que le garantizó una consistencia notable y un estándar de excelencia reconocido tanto por la crítica como por el público. A lo largo de su trayectoria, Mario también trabajó en producciones de mayor envergadura, colaborando con directores de renombre y explorando temas más complejos, donde su humor se fusionó con el drama, el romance y el comentario social, demostrando su talento multifacético y su presencia en pantalla capaz de elevar cualquier narrativa, aportando profundidad y humanidad incluso a los guiones más sencillos. Su capacidad para improvisar ante circunstancias inesperadas en el set y para adaptar diálogos y situaciones al gusto del público o de sus coprotagonistas lo hicieron admirado y temido a la vez, pues su genio era evidente y cualquier actuación por debajo de sus estándares parecía fuera de lugar, revelando su prepotencia y compromiso con su arte. El ascenso de Cantinflas también incluyó el dominio de la comunicación no verbal, esencial en las escenas de comedia física, donde los gestos, las miradas y las expresiones transmitían más significado que las palabras. Esta técnica reforzó la universalidad de su humor y explicó su popularidad internacional, permitiendo a personas de diferentes culturas reír y conmoverse sin necesidad de subtítulos ni traducción. Mario utilizó el humor como puente entre el entretenimiento y la reflexión, logrando crear empatía con personajes marginados o situaciones cotidianas que a menudo pasaban desapercibidas. Este enfoque le dio profundidad y relevancia social a su obra, demostrando que no solo era un comediante, sino también un observador sensible de la condición humana, capaz de conmover y provocar risa simultáneamente. La confianza que Mario desarrolló en sí mismo durante estos años de crecimiento artístico fue crucial para asumir papeles más desafiantes y complejos, explorar temas sensibles y trabajar en producciones que requerían no solo talento cómico, sino también presencia dramática y la capacidad de conectar emocionalmente con el público. Se convirtió en un modelo de perseverancia y creatividad, inspirando a jóvenes artistas y comediantes a valorar la observación, la práctica constante y la autenticidad, enseñando que la excelencia artística nace de la dedicación, el estudio del comportamiento humano y la valentía de explorar nuevas formas de expresión. Su ascenso al estrellato fue, por lo tanto, el resultado de un delicado equilibrio entre talento natural, disciplina, curiosidad incesante, inteligencia social y sensibilidad emocional, elementos que se combinaron para crear un artista capaz de cautivar a públicos de todas las edades y orígenes, y cuyo legado artístico perdura, demostrando que el camino al éxito no solo depende de la oportunidad, sino también de la dedicación, la observación y la capacidad de transformar experiencias personales y sociales en arte conmovedor e inolvidable. La vida personal de Mario Moreno, conocido mundialmente como Cantinflas, siempre ha estado envuelta en una mezcla de discreción, misterio y extrema preocupación por la privacidad, reflejo de un hombre que, a pesar de su fama y éxito rotundo, valoraba profundamente los lazos familiares, la estabilidad emocional y las relaciones íntimas. Comprendía que la exposición pública podía ser tan agotadora como necesaria para mantener su carrera. Por ello, rara vez hablaba de su vida amorosa o detalles personales en las entrevistas, prefiriendo dejar que su trabajo hablara por sí solo y que el público se centrara en el humor y la crítica social presentes en sus actuaciones. Desde joven, Mario demostró una tendencia a forjar vínculos profundos y duraderos, cultivando amistades que a menudo se prolongaban durante décadas y manteniendo un contacto constante con familiares cercanos, incluyendo sobrinos y parientes lejanos, a quienes dedicaba tiempo, atención y apoyo económico y emocional siempre que era posible. Esto estableció un patrón de cuidado y lealtad que se convertiría en un sello distintivo de su personalidad fuera de la pantalla, y que contrastaba con su imagen pública de comediante desenfadado y juguetón. En el ámbito sentimental, Mario se casó con Valentina Ivanova, una bailarina rusa que entró en su vida durante un periodo de importante crecimiento profesional. La relación, aunque aparentemente estable, atravesó periodos de tensión y adaptación, a menudo impulsados por la intensa agenda de trabajo del artista, sus frecuentes viajes y las exigencias de la fama. Estas experiencias presionaron la intimidad y exigieron paciencia,
comprensión y compromiso por ambas partes. Esto reveló que detrás de la cautivadora sonrisa de Cantinflas se escondía un hombre que debía equilibrar las responsabilidades matrimoniales con las obligaciones profesionales y las expectativas públicas. Fuentes cercanas y relatos tras bambalinas sugieren que Mario también tuvo discretas aventuras extramatrimoniales, episodios que nunca se confirmaron oficialmente, pero que indican que su vida personal, como la de muchos artistas, fue compleja y estuvo marcada por matices emocionales, dilemas éticos y constantes intentos de encontrar un equilibrio entre el deseo, la responsabilidad y el afecto. Estas experiencias, de manera sutil, influyeron en su sensibilidad y capacidad para representar con autenticidad las emociones humanas en la pantalla. Mario era conocido por su capacidad para cultivar la intimidad emocional con amigos y parejas, expresando generosidad, empatía y apoyo, cualidades que reflejaban su profunda comprensión de las debilidades y alegrías humanas, y que se vieron reforzadas por su propia infancia, marcada por las dificultades y la necesidad de comprender y ayudar a quienes lo rodeaban. Forjó relaciones que trascendieron lo superficial y estableció un círculo de confianza que incluía a artistas, compañeros de trabajo y familiares, quienes se convirtieron casi en una segunda familia. La gestión de Cantinflas de los conflictos familiares y románticos también reveló su carácter diplomático, paciente y reflexivo, prefiriendo resolver los problemas mediante el diálogo, el humor o gestos de amabilidad en lugar de la confrontación directa. A menudo utilizaba estas experiencias vitales para enriquecer su interpretación de personajes que debían lidiar con la adversidad, la injusticia o los desafíos sociales, transmitiendo emoción, compasión y comprensión de forma natural y convincente. A pesar de su fama, Mario valoraba los momentos sencillos y discretos con sus seres queridos, cultivando rituales diarios que incluían comidas compartidas, largas conversaciones, salidas familiares y actividades recreativas. Estas eran maneras de mantener la conexión emocional y fortalecer vínculos que podían verse afectados por la distancia, los compromisos profesionales y el constante escrutinio mediático. Esto demostraba que, para él, la intimidad era tan esencial como el arte mismo. Además, Cantinflas tenía una relación especial con la soledad y la reflexión, entendiendo que los momentos de aislamiento eran necesarios para recargar energías, reflexionar sobre decisiones, planificar proyectos e incluso lidiar con las presiones emocionales y sociales que conlleva la fama mundial. Esto lo hacía introspectivo y consciente de sus propias necesidades emocionales, un rasgo que también se reflejaba en su capacidad para retratar personajes con profundidad y humanidad. Su actitud reservada no implicaba distanciamiento, sino protección, por lo que elegía cuidadosamente a quien permitía entrar en su esfera personal, manteniendo alejadas las miradas indiscretas, los periodistas invasivos y aquellos que pudieran explotar su intimidad, asegurándose de que sus relaciones se basaran en la confianza, la lealtad y el respeto mutuo, valores que consideraba esenciales para cualquier vínculo duradero. Mario también demostró una singular capacidad de adaptación emocional, aprendiendo a afrontar las decepciones, las pérdidas y los desafíos en las relaciones sin perder la capacidad de abrirse a nuevas conexiones. Esta resiliencia emocional se reflejó tanto en su vida personal como en su arte, permitiéndole expresar una gama de emociones complejas en sus actuaciones sin parecer forzado ni artificial, transmitiendo al público una autenticidad excepcional y cautivadora. Incluso con su agotadora agenda, se esforzó por crear momentos significativos con sus seres queridos, entendiendo que los gestos sencillos, las muestras de afecto y la atención dedicada eran más valiosos que los regalos o las apariciones públicas. Esto refuerza la idea de que Cantinflas, más allá de ser un comediante, era un hombre profundamente humano, atento a las necesidades de quienes lo rodeaban, capaz de ofrecer consejos, apoyo y comprensión con sinceridad y sin ostentación, rasgos que cimentaron su reputación como un amigo fiel y un compañero devoto. A lo largo de su vida, su enfoque cuidadoso y reflexivo en las relaciones también lo ayudó a navegar momentos difíciles, incluyendo conflictos familiares, desafíos matrimoniales y tensiones creadas por su intenso estilo de vida. Esto demuestra que su inteligencia emocional era tan notable como su talento artístico, y que la forma en que gestionaba su vida personal era una extensión de su profunda comprensión de la naturaleza humana, algo que resonaba tanto en sus relaciones privadas como en las escenas que creaba para entretener y provocar la reflexión en el público. Mario comprendió que su presencia e influencia podían afectar directamente a sus seres queridos, por lo que buscó equilibrar visibilidad y protección, proximidad y distancia, invirtiendo tiempo y energía en construir una base sólida de relaciones íntimas que pudieran resistir las tormentas de la fama, los rumores y la presión social, reforzando el valor de la confianza.
La lealtad y el respeto mutuo como pilares de su vida personal, factores que contribuyeron decisivamente a su estabilidad emocional y, en consecuencia, al éxito y la longevidad de su carrera artística. La vida de Mario Moreno, conocido mundialmente como Cantinflas, si bien estuvo marcada por la fama, el reconocimiento y el éxito artístico, también estuvo profundamente marcada por momentos difíciles y desafíos personales que pusieron a prueba su resiliencia, salud emocional y capacidad para afrontar presiones externas e internas. Estos desafíos a menudo permanecen en gran parte desconocidos para el público, que solo vio la sonrisa, el humor y la alegría que transmitía en pantalla y escenario. Desde pequeño, Mario aprendió a lidiar con la adversidad, pero incluso con su experiencia de superación, años de intensa exposición, viajes constantes, extensas filmaciones y la responsabilidad de mantener su carrera en la cima le cobraron un alto precio físico y emocional, manifestándose en fatiga extrema, ansiedad y, en ocasiones, sentimientos de soledad que se guardó para sí mismo, manteniendo siempre una imagen de persona optimista y alegre. Además de la agotadora rutina de rodaje, Mario enfrentó crisis internas relacionadas con su autopercepción, cuestionando constantemente su capacidad para innovar, mantenerse relevante y cumplir con las expectativas tanto de su público como de productores, directores y compañeros de trabajo, generando una presión silenciosa que pocos podían comprender. Su dedicación total a su carrera también le trajo dificultades en su vida personal, exigiéndole sacrificios en sus relaciones íntimas, su tiempo en familia y su ocio, y generando conflictos emocionales internos que lo obligaron a encontrar un equilibrio entre lo que se le exigía profesionalmente y lo que deseaba como hombre, esposo, amigo y familiar. Mario enfrentó episodios de depresión y melancolía, periodos en los que se sentía abrumado por el peso de la fama y las expectativas de ser constantemente divertido e inspirador. En esos momentos, el arte se convirtió tanto en un refugio como en un desafío, exigiéndole creatividad incluso cuando su ánimo y energía estaban bajos, transformando su propia vulnerabilidad en material para la reflexión y la expresión artística. Su salud física también se convirtió en un desafío, ya que Mario sufría enfermedades ocasionales, agravadas por su intensa agenda de trabajo y el estrés constante. A pesar de buscar atención médica, a menudo ignoraba los signos de fatiga y agotamiento, impulsado por la obligación de cumplir contratos, servir al público y mantener su reputación. Esto resultó en episodios de agotamiento que afectaron su rendimiento y bienestar general. La presión de los medios de comunicación y del público también fue una fuente constante de dificultades, ya que Mario era constantemente escrutado, comentado y criticado, no solo por su arte, sino también por su vida privada, decisiones profesionales y personales. Esto le exigió la madurez emocional para filtrar lo constructivo e ignorar rumores, chismes e invasiones de la privacidad que podían desestabilizarlo emocionalmente. En ocasiones, lidió con traiciones de personas cercanas y desafíos relacionados con la confianza, al darse cuenta de que la fama y el éxito no siempre garantizaban relaciones sinceras, y que la explotación por interés propio o envidia podía generar tensión y una profunda decepción. Esto lo llevó a adoptar una postura más selectiva y cautelosa con respecto a quienes permitía entrar en su vida personal, aprendiendo a equilibrar la apertura y la protección con una gran sensibilidad. Mario también enfrentó conflictos financieros y burocráticos, situaciones que requerían habilidades de negociación, paciencia e inteligencia práctica para gestionar contratos, pagos, inversiones y proyectos sin comprometer su estabilidad emocional ni su capacidad de crear y actuar, añadiendo una capa de complejidad a su vida que pocos entendían, pero que exigía atención constante y una toma de decisiones estratégica. Los momentos de pérdida y duelo también marcaron su carrera. La muerte de amigos, compañeros de trabajo y familiares cercanos tuvo un profundo impacto, lo que lo llevó a afrontar su duelo en privado, transformando a menudo la tristeza en reflexión, resiliencia, y finalmente, en material artístico que aportaba profundidad y humanidad a sus personajes, demostrando que el humor y la ligereza que transmitía eran fruto no solo del talento, sino de una auténtica comprensión de la vida, sus altibajos y las complejas emociones humanas. Durante sus periodos de crisis personal, Mario se dedicó a sus aficiones, a la lectura y a observar la vida cotidiana como formas de reequilibrarse, encontrando en el silencio, la naturaleza y la interacción sencilla con sus seres queridos un espacio para recuperar energía, claridad mental y estabilidad emocional, entendiendo que el autocuidado era esencial para mantener su creatividad, su rendimiento y su capacidad de conectar emocionalmente con el público. También lidió con sentimientos de profunda soledad incluso rodeado de colegas, fans y familiares. Esto requirió un esfuerzo consciente de introspección,
autocomprensión y el desarrollo de estrategias emocionales para lidiar con la ansiedad y la inseguridad, transformando su vida interior en un terreno fértil para la creatividad y la empatía, elementos centrales de su arte. Los desafíos personales no se limitaron a problemas emocionales, físicos y profesionales, sino que también incluyeron la gestión de expectativas culturales, sociales y familiares, el equilibrio entre tradiciones, responsabilidades y deseos personales, y la búsqueda de maneras de mantener su autenticidad y libertad creativa mientras cumplía roles y funciones que requerían conformidad y diplomacia. Mario Moreno aprendió a lo largo de su vida que los momentos difíciles eran oportunidades para fortalecer el carácter, desarrollar la paciencia, la creatividad y la resiliencia, y que enfrentar los desafíos personales con valentía y profunda reflexión era esencial no solo para sobrevivir, sino para florecer artísticamente, permitiendo que su humor se volviera más humano, su interpretación más auténtica y su conexión con el público más intensa y duradera. Demostrando que los obstáculos que enfrentó a lo largo de su vida personal contribuyeron directamente a la creación de un legado que combina el genio cómico con la sensibilidad emocional, transformando las dificultades en aprendizaje, el dolor en empatía y los desafíos en inspiración para sí mismo y para todos los que lo admiraron. La muerte de Mario Moreno, conocido mundialmente como Cantinflas, siempre se trató oficialmente como consecuencia de un cáncer de pulmón que se desarrolló silenciosamente en sus últimos años de vida. Sin embargo, informes recientes de sus allegados y documentos poco conocidos sugieren que la realidad fue mucho más compleja y estuvo plagada de matices inquietantes que nunca se revelaron por completo al público, creando un manto de misterio en torno a sus últimos días y el verdadero estado de su salud física y emocional. Durante sus últimos años, Mario luchó contra una fatiga extrema, síntomas que ocultó discretamente a los medios de comunicación e incluso a sus familiares más lejanos, impulsado por una intensa preocupación por no preocupar a sus seres queridos ni manchar la imagen pública de él como un ícono alegre e invencible. Esta decisión de ocultar su sufrimiento se convirtió en una carga emocional adicional, aumentando la presión silenciosa que soportaba a diario. Fuentes internas indican que Mario luchaba no solo con los efectos del cáncer, sino también con complicaciones de una enfermedad respiratoria crónica, agravadas por el estrés prolongado, una agenda agotadora de compromisos y un cuerpo que ya soportaba las consecuencias de décadas de dedicación extrema al arte y una vida intensa. Estas condiciones fueron a menudo minimizadas en declaraciones públicas e informes médicos para preservar la percepción de fortaleza y vitalidad que siempre cultivó. Además, sus allegados relatan que en sus últimos meses, Mario se encontraba emocionalmente frágil debido a discretas tensiones familiares, incluyendo disputas por herencias, desacuerdos con algunos colegas y amigos que se habían acercado a él por interés, y preocupaciones por el futuro financiero de su familia. Asuntos que el actor absorbió en silencio contribuyeron a un estado de constante inquietud y profunda melancolía, factores que nunca fueron ampliamente reconocidos ni discutidos en los medios. Hay informes de que, consciente de su estado de salud, Mario tomó decisiones controvertidas y audaces con respecto a su tratamiento médico, rechazando procedimientos considerados invasivos o que pudieran comprometer su autonomía. Esto fue motivado por el deseo de mantener el control sobre su vida y dignidad, a la vez que preservaba la imagen pública de alguien que, incluso debilitado, se mantenía seguro y sereno. Esto llevó a médicos y familiares a adoptar un enfoque cuidadoso y estratégico para respetar sus deseos sin descuidar la atención necesaria. Este escenario revela un secreto inquietante, pues el mundo creía que Cantinflas se había despedido con calma y paz, mientras que tras bambalinas enfrentaba no solo su enfermedad física, sino también profundos conflictos psicológicos, intensos temores y una dolorosa conciencia de su finitud. Todo esto impregnó sus últimos días de tensión y sufrimiento silencioso, que transformó en momentos de reflexión y aislamiento, ocultando cualquier signo de vulnerabilidad al mundo exterior. El secretismo también implica informes de que Mario, en los días previos a su muerte, mantuvo contactos discretos y reuniones confidenciales con personas de confianza, donde discutió no solo asuntos familiares, sino también decisiones relacionadas con la preservación de su legado artístico, los derechos de sus obras, la administración cinematográfica, los contratos y los derechos de autor. Esto demuestra que era profundamente consciente de la importancia de controlar su memoria e imagen, incluso ante la muerte inminente, y que estas acciones añadieron una complejidad emocional adicional a lo que parecía ser una simple lucha contra la enfermedad. Algunos informes sugieren que hubo momentos de deliberación sobre revelar detalles de su salud o tomar sus últimas declaraciones, pero Mario optó por el silencio absoluto, manteniendo su imagen pública y preservando su aura de misterio.
Incluso amigos cercanos y familiares recibieron solo fragmentos de información, y la verdadera magnitud de su sufrimiento físico y emocional nunca se reveló oficialmente. Esto refuerza la idea de que su muerte no fue meramente biológica, sino también un momento de cuidadosa gestión de su propia narrativa y el impacto que tendría en los fans, los medios de comunicación y la historia cultural. Otras fuentes indican que Mario estaba al tanto de los rumores y especulaciones que podrían surgir tras su muerte, incluyendo teorías de negligencia médica o decisiones controvertidas sobre tratamientos, y que se esforzó por organizar estratégicamente su partida, asegurándose de filtrar cualquier información sensible, protegiendo tanto su dignidad como la de su familia, y asegurando que el público siguiera viéndolo como el ícono del humor, la desenfado y la inteligencia que siempre representó. El resultado de esta combinación de factores es que la muerte de Cantinflas, aunque oficialmente atribuida a un cáncer de pulmón, estuvo rodeada de decisiones deliberadas de ocultamiento, gestión de la imagen y secreto familiar y profesional, creando una narrativa compleja y perturbadora que apenas comienza a ser desentrañada por biógrafos, periodistas de investigación e historiadores interesados en comprender las verdaderas dimensiones de la vida final de Mario Moreno. Revela que su último acto de cuidado y control estuvo dirigido no solo a su propia vida, sino también a preservar un legado artístico y personal que consideraba sagrado y esencial para las generaciones futuras. Este inquietante secreto demuestra que la muerte de Cantinflas no fue un simple evento biológico, sino un proceso que implicó decisiones conscientes, sacrificios emocionales, la protección de su imagen pública, la gestión de asuntos familiares y la toma de decisiones complejas de salud. Combina elementos de valentía, dignidad y planificación estratégica que permanecen ocultos a la percepción pública. Refuerza la idea de que la grandeza de Cantinflas no se limitó a su arte cómico, sino que también incluyó una singular capacidad para afrontar los retos finales con inteligencia, cuidado y sensibilidad, transformando su partida en un acontecimiento que, aunque silencioso, permanece lleno de misterio, humanidad y lecciones sobre cómo gestionar conscientemente la propia narrativa ante la inevitabilidad de la muerte. Revela que la verdadera historia de sus últimos días es mucho más profunda, compleja y conmovedora de lo que cualquier relato oficial haya sugerido jamás, ofreciendo una nueva perspectiva sobre la fuerza, la conciencia y la humanidad de Mario Moreno, que permanecerá para siempre como parte esencial del legado de Cantinflas y de la memoria cultural de México y del mundo. La influencia de Cantinflas se manifiesta de diversas maneras, comenzando por la forma en que estableció estándares innovadores para la comedia y la narrativa cinematográfica, introduciendo técnicas de improvisación, ritmo cómico, lenguaje corporal y expresividad verbal que aún se estudian hoy en día en escuelas de actuación, cursos de cine y talleres de comedia. Es un ejemplo de cómo la observación del comportamiento humano, la empatía y el humor pueden combinarse para crear personajes memorables y cautivar a públicos diversos. Su capacidad para transformar situaciones cotidianas en comentarios sociales inteligentes y accesibles lo convirtió en un auténtico intérprete de México y Latinoamérica, utilizando la risa como herramienta para cuestionar las desigualdades, las injusticias, la burocracia y los prejuicios, haciendo que sus obras no solo sean divertidas sino también culturalmente relevantes, enseñando que la comedia puede ser un vehículo de reflexión y cambio, y que el arte popular puede tener profundidad y un significado perdurable. Cantinflas también es recordado por su capacidad para conectar generaciones, creando personajes universales, cuya esencia humana resuena sin importar la época ni la nacionalidad. Niños, jóvenes, adultos y ancianos pueden identificarse con su sencillez, inteligencia, amabilidad e ingenio, manteniendo viva la memoria de su obra y asegurando que su estilo siga siendo un referente para nuevos artistas que buscan equilibrar el humor, la humanidad y la crítica social en sus creaciones. El impacto de Cantinflas también es evidente en su influencia en otros comediantes y actores, tanto en México como a nivel internacional, quienes se inspiran en su ritmo cómico, improvisación, presencia escénica y capacidad para humanizar personajes que fácilmente podrían convertirse en estereotipos. Aprenden de él que la autenticidad, la observación detallada del comportamiento humano y la empatía son herramientas esenciales para crear actuaciones memorables y duraderas, y que la sencillez y el humor pueden transmitir mensajes profundos sin perder la ligereza y la diversión. Más allá de su impacto artístico, Cantinflas dejó una huella significativa en la sociedad y la cultura popular, siendo celebrado como un ícono de perseverancia, inteligencia, creatividad y sensibilidad, alguien que superó obstáculos personales, sociales y económicos para transformar su vida y la de los demás a través del arte.
Demostró que el talento, la disciplina y la observación minuciosa de la realidad pueden producir efectos culturales duraderos, consolidándolo como símbolo de orgullo nacional y referente internacional. Su influencia también se extiende a la forma en que los artistas y profesionales del entretenimiento se acercan al público, demostrando la importancia de respetarlo y comprenderlo, crear una conexión emocional y utilizar el humor como herramienta de comunicación, reflexión y crítica. Enseñó que un artista puede ser a la vez entretenido, profundo y socialmente comprometido, y que esta combinación puede generar un impacto cultural que perdura durante décadas. La perpetuación del legado de Cantinflas también se da a través de homenajes, exposiciones, museos, programas de televisión, festivales de cine y publicaciones académicas que estudian su trayectoria, técnicas, estilo e influencia, consolidando su nombre y obra como parte esencial de la memoria cultural de México y Latinoamérica, y asegurando que las nuevas generaciones comprendan y aprecien la importancia de sus contribuciones artísticas y sociales, reconociéndolo como un ejemplo de cómo el arte puede educar, entretener y transformar. La forma en que Cantinflas gestionó su imagen, carrera y legado demuestra una visión estratégica y consciente, pues comprendió desde el principio que su obra podía trascender su propia vida. Tomó decisiones para proteger su obra, guiar la preservación de los derechos de autor y garantizar el respeto a su memoria artística. Esto garantizó que fans, investigadores y artistas pudieran acceder a su obra con integridad, manteniendo intacta la esencia de su creatividad y mensaje. Incluso hoy, las referencias a Cantinflas aparecen en producciones de comedia, campañas publicitarias, programas educativos, análisis culturales e interacciones sociales, lo que demuestra que su figura se ha convertido en un arquetipo del humor, la humanidad y la crítica social. Los valores que transmite su obra siguen inspirando, instruyendo y entreteniendo, reforzando la relevancia del arte que creó y la temporalidad de su singular enfoque para observar, comprender y transformar la vida cotidiana en comedia significativa. El legado de Cantinflas es también una lección de resiliencia, dedicación y autenticidad, demostrando que la grandeza de un artista no depende solo del talento, sino de la capacidad de conectar verdaderamente con el público, transformar experiencias personales y colectivas en arte y preservar los valores humanos al enfrentar presiones, desafíos y expectativas sociales. La influencia de Mario Moreno es tan profunda que su nombre se cita no solo en contextos cinematográficos y cómicos, sino también en debates culturales, políticos y educativos, siendo utilizado como referencia para debatir el papel del humor en la crítica social, la importancia de la empatía en la comunicación y la relevancia de la observación minuciosa de la sociedad para crear personajes que reflejen fielmente la complejidad de la vida humana. Su obra sigue siendo fuente de inspiración para escritores, guionistas, directores, actores y educadores, quienes buscan comprender cómo la combinación de talento, observación, disciplina y sensibilidad puede generar un impacto duradero, y cómo el arte popular puede convertirse en un instrumento de cambio cultural, social y emocional. Esto refuerza la idea de que la influencia de Cantinflas no se limita al entretenimiento, sino que se extiende a la formación de valores, la percepción social y la apreciación estética, consolidándolo como un ícono cultural cuyos efectos se sienten hasta el día de hoy. Durante décadas, el mundo entero lo conoció como el hombre que hacía reír con solo abrir la boca. Con su hablar enredado, su pantalón a medio caer y esa gabardina raída, Cantinflas se convirtió en mucho más que un comediante. Fue un símbolo nacional, un ícono latino y, para muchos, el Charles Chaplin mexicano. Pero detrás de la risa, del glamour de los reflectores y de la imagen de pueblo bueno que tanto cuidó, se escondía una historia llena de sombras, traiciones familiares, romances imposibles, y un final tan triste como polémico. Porque lo que muy pocos saben, o se atreven a contar, es que Cantinflas murió en medio de un conflicto que lo alejó de quienes decía amar, con acusaciones de abandono, disputas por su fortuna millonaria y versiones encontradas sobre sus últimos días. ¿Quién lo cuidó realmente cuando su cuerpo ya no respondía? ¿Qué fue lo que provocó su muerte? ¿Y cómo es que un imperio de más de $100 millones terminó reducido a solo 13,000 pesos? Lo que parecía ser el desenlace de una leyenda, en realidad fue el comienzo de una batalla que duró décadas y que aún hoy sigue generando más preguntas que respuestas. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir cambia por completo lo que creías saber de Mario Moreno Cantinflas. Antes de ser una leyenda, Mario Moreno fue simplemente un niño más en una casa con 14 hijos, en una familia pobre del barrio Bravo de Tepito. Nació el 12 de agosto de 1911 en la Ciudad de México, hijo de un cartero y de una madre entregada. 8 de sus hermanos no lograron sobrevivir. Él sí, y desde pequeño parecía tener una chispa diferente. Dejó los estudios muy joven, no por rebeldía,
sino por necesidad. La vida no le ofrecía lujos, y él tenía que trabajar para sobrevivir. Fue zapatero, boxeador, taxista, incluso se atrevió a ser torero. Pero no era bueno en casi nada. No porque le faltara talento, sino porque no había encontrado su verdadera voz. Hasta que un día, entre carpas de circo y escenarios improvisados, la encontró. Fue en los años 30 cuando empezó a actuar en los teatros populares de la Ciudad de México. Allí, frente a un público que no perdonaba el aburrimiento, nació Cantinflas. Y no fue gracias a un gran guión ni a un plan maestro. En realidad, todo comenzó con un error. Preso del pánico escénico, Mario olvidó su monólogo y empezó a improvisar disparates. Las palabras no tenían sentido, pero la gente no paraba de reír. Fue en ese momento cuando el público gritó lo que luego se volvería historia: "¡Cuánto inflas!", o como otros aseguran, "en la cantina inflas". El caso es que, sin saberlo, había creado un estilo único, un personaje que hablaba mucho, pero no decía nada. Un peladito simpático, sin educación pero con calle. El mexicano promedio podía verse reflejado en él y lo amó desde el primer momento. Detrás de esa torpeza fingida había un genio del humor, un actor que sin formación académica logró lo impensable: conectar con todo un país, y pronto con el mundo entero. Pero como verás más adelante, ese personaje entrañable que parecía hecho solo de ternura y risas, también fue el escudo perfecto para esconder una vida mucho más compleja de lo que cualquiera imaginaba. Cantinflas no solo era un personaje gracioso, era un fenómeno. Su forma de hablar, desordenada, absurda, pero profundamente ingeniosa, se convirtió en una marca registrada, tan única que décadas después la Real Academia Española tuvo que rendirse y reconocer el verbo cantinflear como sinónimo de hablar mucho sin decir nada. Así de fuerte fue su impacto. Con su camisa mal abotonada, su gorrito desgastado y los pantalones siempre a punto de caerse, construyó un símbolo visual inolvidable. Pero lo que verdaderamente lo catapultó fue su debut cinematográfico. En 1936 participó en No te engañes corazón, pero fue con Ahí está el detalle en 1940 que explotó como una superestrella. A partir de ahí no hubo vuelta atrás. Se convirtió en actor exclusivo de su propia productora y comenzó a filmar una película tras otra, todas con un éxito rotundo. Pero Mario Moreno no era solo comediante, era estratega, fundó sindicatos, defendió los derechos laborales de los actores, encabezó huelgas y participó activamente en la mejora de condiciones para sus colegas. Detrás del humor había un hombre serio, metódico y muy poderoso. Y luego vino el salto internacional. En 1956 coprotagonizó La Vuelta al Mundo en 80 días, donde conquistó Hollywood y ganó un Globo de Oro. Fue entonces cuando Charles Chaplin, el mayor ícono del cine mudo, dijo que Cantinflas era el mejor comediante vivo del mundo. Una declaración que nadie esperaba, pero que nadie se atrevió a contradecir. Pero como suele suceder con las estrellas más grandes, mientras más brillaban los reflectores, más oscura se volvía su sombra personal. Y en el caso de Cantinflas, esa sombra empezaría a cobrarle factura muy pronto. Si en la pantalla Cantinflas hacía reír, en su vida personal las lágrimas eran más frecuentes de lo que muchos imaginaron. El gran amor de su vida fue la actriz y bailarina rusa Valentina Ivanova, a quien conoció cuando aún actuaba en carpas. Se casaron en 1934 y aunque el matrimonio se mantuvo sólido, nunca pudieron tener hijos biológicos. Mario era estéril. En 1962 adoptaron a un niño al que llamaron Mario Arturo Moreno Ivanova y que con el tiempo se convertiría en el heredero más polémico de la historia del comediante. Cuando Valentina murió en 1966 víctima de un cáncer óseo, Mario quedó devastado. Desde entonces jamás volvió a ser el mismo. Y aunque intentó rehacer su vida, los rumores y los escándalos sentimentales comenzaron a rodearlo como una tormenta que nunca se disipó. Uno de los capítulos más oscuros involucra a la actriz Miroslava Stern, su coprotagonista en A volar joven. Se decía que estaba perdidamente enamorada de él, y algunos aseguran que Mario le prometió divorciarse para casarse con ella. Pero eso nunca ocurrió. En 1955, Miroslava fue encontrada sin vida, y aunque las causas oficiales apuntaron a que ella misma lo hizo, muchos señalan que el desamor por Cantinflas fue uno de los detonantes. Hay quienes incluso afirman que días antes de su muerte, él le envió una carta cerrándole definitivamente la puerta. Y la historia no termina ahí. En 1959, una joven estadounidense llamada Marion Roberts apareció en su vida. Marion tuvo un bebé que, según los rumores, supuestamente Mario le pagó $10,000 para criar al niño como adoptado junto a Valentina. Y más adelante surgirían otros nombres: la actriz Irane Ori, la cubana Rosita Fornés, la argentina Charito Granados, e incluso una tejana llamada Joy Sillet, quien aseguró haber estado casada con él por más de 20 años y le exigió $26 millones por malos tratos.
Detrás de la sonrisa de Cantinflas se escondía un corazón herido, relaciones truncadas y secretos que jamás quiso ventilar, porque al parecer su vida amorosa fue mucho más dolorosa que graciosa, y mientras su legado crecía, su salud y su estabilidad emocional comenzaban a desmoronarse. Detrás del ídolo nacional, del defensor de los pobres y de los discursos en la ONU, había un hombre solo, cansado y con una dependencia al cigarro que lo acompañó hasta la tumba. Mario Moreno fue fumador empedernido durante décadas, tanto que llegaba a consumir hasta 3 cajetillas al día. No importaba si estaba grabando, comiendo o descansando, siempre tenía un cigarro en la mano. Incluso su personaje que lo hizo famoso también fumaba en pantalla. Nadie decía nada, porque en aquella época no se hablaba de esas cosas como ahora, pero el daño ya estaba hecho. En febrero de 1993, el golpe fue fulminante, cáncer de pulmón en etapa 4. Según algunos, también tenía afectaciones en el esófago, la tráquea e incluso en los huesos. Un diagnóstico así no solo anuncia el final, lo acelera. Tenía tos constante, expulsaba sangre y el dolor en el pecho era cada vez más insoportable. Buscando una última esperanza, Cantinflas fue trasladado a Estados Unidos para recibir quimioterapia y radiaciones. Fueron 25 sesiones agotadoras. Al principio parecía resistir, pero su cuerpo pronto dijo basta. El tratamiento dejó de funcionar y los médicos decidieron suspenderlo. Fue entonces cuando Mario pidió lo inevitable, volver a México para morir en casa. Y es aquí donde el drama familiar explota. Su hijo adoptivo, Mario Arturo, y su sobrino, Eduardo Moreno Laparade, comenzaron a tener diferencias serias. Las peleas ya no eran solo por los cuidados, sino por algo más profundo, el control de Cantinflas y de todo lo que él representaba. Uno decía que el otro tenía problemas con las sustancias y que ponía en riesgo la salud del actor. El otro aseguraba que su primo apenas aparecía y que le daba asco ver a su padre enfermo. Entre esas acusaciones cruzadas, Cantinflas estaba postrado, débil, en silencio, como si supiera que aunque él ya estaba muriendo, su nombre seguiría siendo objeto de disputa por muchos años más. Porque lo que vendría después no solo empañaría su despedida, sino que desataría una batalla legal y mediática que duraría décadas. Cantinflas siempre fue reservado con su vida privada, pero nadie imaginó que sus últimos días estarían rodeados de tanto misterio, acusaciones y versiones cruzadas. Porque lo que debía ser una despedida tranquila se convirtió en una telenovela digna del horario estelar. Cuando Mario Moreno regresó de Estados Unidos, ya no podía valerse por sí mismo. Caminaba apenas unos pasos dentro de su habitación y necesitaba ayuda para todo: comer, ir al baño, incluso hablar. Fue entonces cuando estalló el conflicto entre las dos personas más cercanas a él en ese momento, su hijo adoptivo y su sobrino. Mario Arturo aseguraba que lo cuidaba personalmente, que lo alimentaba, lo aseaba y lo ayudaba a caminar, que estuvo con él en todo momento. Pero Eduardo lo contradijo públicamente, acusando a su primo de tener problemas con las sustancias y de actuar de forma violenta e incontrolable frente a su padre. Incluso dijo que en más de una ocasión Mario Arturo llegó a levantarle la mano a Cantinflas. Y como si esto fuera poco, en medio del caos apareció un nuevo escándalo: la supuesta firma de Cantinflas para ceder los derechos de sus películas. Según Eduardo, fue el propio Mario Moreno quien lo llamó para firmar el documento de cesión, que aún estaba consciente y sabía lo que hacía. Pero la versión más inquietante vino de parte de la notaria Melby, quien reveló que ella nunca vio al actor firmar nada. Aseguró que fue presionada por Eduardo, quien le insistía que tenían que abordar un vuelo urgente y que el documento debía estar listo de inmediato. ¿Firmó realmente Cantinflas? ¿Estaba consciente o ya había perdido la lucidez? Lo único claro es que a las 9:25 de la noche del 20 de abril de 1993, un infarto repentino terminó con su vida. Oficialmente se dijo que fue consecuencia del cáncer, pero su hijo asegura que el verdadero mal estaba en el esófago, adherido a la vena carótida, y otros sostienen que fue simplemente el cuerpo de un hombre agotado, por la vida, por la fama y por las guerras que nunca dejó de pelear. Lo que vino después fue aún más escandaloso: una herencia millonaria en disputa, que al parecer simplemente desapareció. Cuando una leyenda como Cantinflas muere, lo normal sería que lo recordaran con cariño, pero en su caso lo que vino fue una de las batallas más vergonzosas y largas en la historia del espectáculo mexicano. Y todo por una simple razón: la herencia. Durante décadas, Mario Moreno construyó un imperio. Era dueño de compañías cinematográficas, edificios de oficinas, terrenos de cría de toros, casas en Acapulco e Ixtlahuaca, una flota de autos de lujo, arte, joyas, un avión privado y más. Se hablaba de una fortuna que oscilaba entre los 70 y los 100 millones de dólares. Pero cuando su hijo Mario Arturo fue a reclamar la herencia, se encontró con algo que nadie podía creer: en las cuentas bancarias solo había 13,000 pesos. ¿Dónde estaba todo el dinero? Mario Arturo acusó a su primo Eduardo Moreno de haberse apropiado no solo del dinero, sino también de los derechos de las películas.
Eduardo, por su parte, sostenía que su tío le había cedido legalmente esa parte del legado. Y como ya vimos, la polémica sobre si esa firma fue real o manipulada jamás se resolvió del todo. Así comenzó una guerra judicial que duró más de 20 años. Mientras el legado de Cantinflas se desmoronaba, sus familiares se lanzaban dardos envenenados en público, peleando por el control de una marca que aún seguía generando millones. Finalmente, la Suprema Corte de Justicia de México falló a favor de Eduardo Moreno Laparade. Él se quedó con los derechos cinematográficos del comediante. Lo único claro es que Cantinflas no dejó testamento, solo dejó dudas. Y así lo que debía ser el cierre glorioso de una vida dedicada al arte y al pueblo, terminó en un espectáculo bochornoso de pleitos, mentiras y secretos no resueltos. Pero más allá del dinero, de las firmas y de los tribunales, había algo más profundo, una doble cara que muy pocos se atrevieron a ver, el verdadero Mario Moreno. Públicamente, Cantinflas era el héroe del pueblo, el hombre que defendía al pobre, que se reía del poder y que usaba su fama para inspirar. Pero en privado, las cosas no eran tan sencillas. Varios testimonios de personas cercanas aseguran que Mario Moreno era un hombre difícil, solitario y en ocasiones hasta soberbio. Según algunos allegados, una vez que se apagaban las cámaras, el actor cambiaba, se encerraba en sí mismo, desconfiaba de todos y vivía con un control obsesivo sobre sus decisiones. No le gustaban las críticas, ni siquiera las constructivas. Muchos de sus colaboradores afirmaban que era perfeccionista al extremo y que no siempre era fácil trabajar con él. Y sin embargo, nadie puede negar su lado humano y generoso. A lo largo de su vida, Mario Moreno donó millones a hospitales, ayudó a niños en situación de calle, construyó viviendas para actores retirados y creó la Casa del Actor, un espacio digno para quienes ya no podían trabajar pero alguna vez lo dieron todo en el escenario. Fue también defensor de los derechos laborales en la industria cinematográfica y no dudó en enfrentar a los poderosos en nombre de sus colegas. Y aunque muchos lo recuerdan por su simpatía, otros insisten en que, al final de su vida, Cantinflas estaba solo, que sus romances fallidos, sus traiciones familiares y su personalidad cerrada lo fueron alejando poco a poco de quienes decían amarlo. Pero ¿quién no tiene sombras? ¿Quién puede sobrevivir a la fama global sin que algo dentro de sí se quiebre? Cantinflas fue muchas cosas: genio, líder sindical, galán, benefactor, perfeccionista, dependiente del cigarro y humano. Y fue esa complejidad lo que lo convirtió en un ícono que, a 30 años de su muerte, todavía genera debates, homenajes y preguntas sin respuesta. Porque su partida, aunque fue masiva y emotiva, también dejó un vacío imposible de llenar. Su legado va mucho más allá de las películas. Va más allá del verbo cantinflear, del Globo de Oro o de los millones que dejó o desaparecieron. Mario Moreno construyó algo que pocos logran, una conexión real con la gente. 30 años después de su partida, el mito de Cantinflas sigue vivo. Porque su historia no es perfecta, está llena de matices, de decisiones difíciles, de secretos, de aciertos y de errores. Y quizá por eso sigue fascinando. Un hombre que hizo reír a millones, pero que también sufrió en silencio, que vivió para entretener y murió rodeado de sombras.